Vamos a ver. Voy a, voy a intentar explicar un poco lo que han sido las clases de esta semana, que se refieren sobre todo a, digamos, la proclamación de la República en Francia y la entrada, por lo tanto, de la revolución en una segunda fase de su desarrollo, y la cuestión de los jacobinos y del jacobinismo. Bueno, y también un poco algunas referencias a las distintas tendencias de la Revolución Francesa. Posteriormente, y en la medida de lo posible, os intentaré explicar algunas de las claves de cómo se realiza un comentario de texto, aunque también os enviaré una diapositiva explicando cómo se realiza esta tarea, porque la tarea que he mandado esta semana para la clase, que voy a mandar esta semana para el grupo, pues se refiere a la realización de comentarios de texto, a cómo se realizan los comentarios de texto y más concretamente, digamos, a que realicéis un comentario de texto sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Vale? Bien, bueno, pues comenzando, digamos, por la proclamación de la República en Francia. En primer lugar, hay que recordar, ¿no? Como ya habéis visto y los que lleváis confinados más tiempo, pues en el vídeo anterior, si le habéis echado un vistazo, y los que habéis podido asistir a clases, pues durante las clases, ¿no? Digamos que tras la proclamación, tras el triunfo de la revolución en 1789, Francia entra en una fase del proceso revolucionario muy controlada por la burguesía. Eso no significa que no participaran otros grupos sociales en la revolución, básicamente el campesinado que había estado, digamos, protagonizando una serie de levantamientos en las zonas rurales del país, ¿no? De asaltos de castillos, de tomas de tierra, en lo que se conocerá como el Gran Miedo, que permitirá la abolición de los derechos señoriales que oprimían al campesinado. Pero básicamente, digamos, la dirección del proceso revolucionario todavía estaba en manos de la burguesía, de aquellos diputados del tercer estado que en los estados generales se habían rebelado, ¿no? Y gracias a la ayuda del pueblo de París, pues habrían logrado tomar el poder político. Como recordáis, en esta fase de la revolución, Francia continuará siendo una monarquía. Ya no será una monarquía absoluta, ya no todo el poder estará en manos del rey, y evidentemente los privilegiados, pues de la nobleza, el clero, dejarán de ejercer ese poder político, ¿no? Y social que tenían antes, pero sigue siendo una monarquía. El alcance de los cambios es relativamente moderado, ¿no? Por ejemplo, se aprueba el derecho al voto, pero es un derecho al voto censitario, en el que solo votan los pudientes, los ricos o, si acaso, la clase media, ¿no? En esa primera fase se proclama una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, pero una declaración de derechos, digamos, limitada a cuestiones políticas, que no entra en las condiciones de vida de las sanculón y de las masas populares, ¿no? Bueno, un poco estamos en ese contexto. Y digamos que en esa primera fase de la revolución, en esa fase de la revolución todavía controlada por la burguesía, el rey de Francia, Luis XVI, no actúa con lealtad. Pese a que se le permite seguir viviendo y pese a que se le permite incluso seguir siendo el rey, aunque ya no tenga todo el poder político en sus manos, aunque ya exista un parlamento, pues el rey no es leal con ese proceso revolucionario. Y el rey lo que empieza a hacer es conspirar con potencias extranjeras que están empezando a acosar y a agredir a la Francia revolucionaria, ¿no? Potencias extranjeras como Prusia o como Austria, que seguían siendo, evidentemente, monarquías absolutas. Hasta tal punto llega la traición del rey Luis XVI que en 1791 se le intercepta intentando huir de Francia, que se conocerá como la fuga de Varennes. Este hecho, esta fuga de Varennes, unida a la evolución de la situación política en Francia, ¿no? Con unos sans-culottes, trabajadores de París, pues cada vez más radicalizados, ¿no? Pues provocará que haya un cuestionamiento creciente de la figura del monarca, de la figura del rey. Hasta que en 1792, en el asalto al Palacio de las Tullerías,
se logra, gracias a una movilización popular, a un nuevo levantamiento popular, proclamar una república. ¿Vale? ¿Qué grupo político controlará esa república? El grupo político de los girondinos. Los girondinos eran, por decirlo de alguna manera, una facción revolucionaria de la burguesía. ¿Mm? Es decir, querían llevar a cabo transformaciones que acabaran por completo con el antiguo régimen, incluso no se conformaban siquiera con una monarquía parlamentaria, pretendían que Francia evolucionara hacia una república, pero eran un grupo con una identificación muy clara con la burguesía. ¿Eso qué va a provocar? Que el alcance de los cambios que conlleva esta república pues sea relativamente limitado. ¿Mm? Evidentemente la Francia de la República Girondina, que es una Francia controlada por la burguesía, pues no se va a cuestionar en ningún momento ni la propiedad privada, ni las desigualdades económicas. Recordad que los burgueses carecían de privilegios ante la ley, pero eran ricos, tenían negocios y les interesaba seguir estando en esa posición económica pudiente. Y por ende, pues hay una cierta continuidad entre lo que será la primera fase de la revolución y esta república girondina, ¿no? Prácticamente el único cambio relevante que sucede en este caso en el ámbito político será que Francia deja de ser una monarquía y pasa a constituirse en una república. En enero de 1793, el que había sido el rey de Francia, Luis XVI, y también su mujer, María Antonieta, serán de hecho degollados en la guillotina, ¿no? Un hecho que marcará la conciencia de los europeos, tanto por parte de aquellos que se indignarán y que se asustarán, ¿no? Como por aquellos que evidentemente saludan esta ejecución, ¿no? De los monarcas franceses. Ejecución provocada, insisto, por la deslealtad que habían tenido hacia la revolución contra la que no habían dejado, digamos, de conspirar, incluso intentando en un momento dado huir de Francia, ¿no? En esa fuga de Varennes. Bueno, este es un poco el contexto de la República Girondina. ¿Qué es lo que sucede también en ese año de 1792, de 1793? Pues que se empiezan a conformar de una manera muy clara las distintas tendencias de la Revolución Francesa. Los distintos grupos políticos que participan en la Revolución Francesa. Y desde luego no todos concuerdan con lo que representan los girondinos, o incluso con lo que representa la burguesía. Hay distintas tendencias. Yendo, digamos, de las más, por centrarnos, que son los que hemos hablado más en clase, en aquellas tendencias políticas que querían cambios más radicales, que querían transformaciones más profundas, bueno, pues nosotros hemos comentado, hemos hecho referencia un poco, en primer lugar, a los llamados herbertistas o rabiosos. Los herbertistas o rabiosos serán algo así como la extrema izquierda de la revolución. Los que quieren llevar la revolución a unos cambios más profundos, más intensos. Los herbertistas llegan a proponer, pues o bien la abolición de la propiedad privada, que deje de haber propiedad privada, o bien una limitación muy estricta de esta. ¿eh? Una limitación muy estricta a la propiedad. Solo se puede ser propietario de aquello que uno puede trabajar con sus propias manos, básicamente. Por ende, digamos, los herbertistas y los rabiosos van a ser un movimiento contrario a la asistencia de clases sociales, contrario a la asistencia de ricos y pobres. No favorable solo a la igualdad ante la ley, sino favorable a una igualdad social y económica completa. Tales ideas se reflejarán en el ámbito político en una defensa de una democracia radical, de una democracia ejercida a través de asambleas y no a través del voto a representantes que luego decidan por ti. Ellos confiaban que las secciones de París, por ejemplo, que eran una organización popular que se había ido constituyendo durante la revolución, pues tomara el poder en sus manos. Que los sastres, que los herreros, que los albañiles, que las amas de casa, bueno, que las amas de casa a lo mejor me he pasado porque son mujeres, pero en cualquier caso, los sectores populares pudieran intervenir en los asuntos políticos, pudieran intervenir en los asuntos de Estado, de una manera directa, no solo mediante el voto, ¿vale? Eso es un poco las características principales de los herbertistas.
Y digo que nosotros también estuvimos hablando de los jacobinos. Los jacobinos fueron un movimiento político muy importante, liderados por Maximilien Robespierre, nombre que debéis conocer, Robespierre, y también por otros dirigentes muy populares en Francia, como Marat o como Saint-Just. Los jacobinos no tenían unas propuestas tan radicales como las de los herbertistas, pero en mi opinión tampoco los podemos identificar como un grupo abiertamente burgués. Entre otras cosas, los jacobinos se van a definir por una defensa de la democracia, por una defensa de la democracia que les llevaba a plantear la necesidad de un sufragio universal, como mínimo un sufragio universal masculino. Es decir, que todos los hombres, sean ricos o sean pobres, sean trabajadores o sean dueños, puedan votar. En la Francia de aquel momento no era así. Lo que estaba implantado era el llamado sufragio censitario, en el que solo podías votar si tenías un determinado nivel de renta. Solo podías votar si tenías un determinado nivel de riqueza. Bueno, pues los jacobinos van a rechazar esto, son una corriente democrática y por ende van a defender el sufragio universal, que voten todos, con independencia de su nivel de riqueza. Además, los jacobinos son herederos de una tradición de pensamiento democrático, que también la hemos estudiado con Spinoza o con Rousseau, que consideraba que la democracia no era un sistema viable si no existían ciertos niveles de igualdad social. No es que defendieran, digamos, una nivelación total, el fin de las clases, como defenderán los herbertistas, pero sí defenderán que nadie sea tan rico como para poder comprar la voluntad de otro y que nadie sea tan pobre como para verse obligado a vender su voluntad. Consideraban que esa situación, una situación de desigualdades extremas, iba a impedir que el proyecto político democrático se llevara a cabo de una manera efectiva. Por mucho que hubiera elecciones con sufragio universal, pensaban los jacobinos, si alguien era capaz de acumular cantidades ingentes de riqueza, ese alguien o esos alguienes serían capaces de controlar en última instancia el poder político. Los jacobinos también van a insistir mucho en la defensa del llamado derecho a existir, derecho a sobrevivir. Nosotros estuvimos hablando de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y vimos cómo en esa declaración se hablaba de la libertad de expresión, se hablaba de, digamos, del derecho a intervenir en los asuntos públicos, pero de las cuestiones del papeo no se hablaba nada. De las condiciones de vida no se hablaba nada o se hablaba muy poco. Los sans-culottes, los pobres de París, los sectores populares, van a pensar en un momento dado, ¿de qué me vale? ¿Hasta qué punto tengo yo libertad de expresión si mi barriga está vacía, si estoy pasando hambre, si estoy pasando frío? Y digamos que los jacobinos van a asumir digamos, esas inquietudes populares, ¿no? Y van a defender que el gobierno debe preocuparse y debe ocuparse de garantizar a todo el mundo unas mínimas condiciones de vida, que llamaban el derecho a la asistencia. Que el gobierno, que es un asunto propio del gobierno, el garantizar un puesto de trabajo, en fin, si no se podía acceder a un puesto de trabajo, pues un sustento, ¿no? O que el gobierno debería garantizar una asistencia pública o viviendas, ¿no? ¿Vale? Condiciones materiales de vida, derecho a la asistencia. Eso conducirá a los jacobinos también a defender una economía regulada, una economía en la que la voluntad de los dueños, la voluntad de los propietarios no fuera absoluta. No niegan que existan propietarios, no niegan que sigan existiendo burgueses. Lo que defienden los jacobinos es que la voluntad de esos burgueses no puede ser absoluta. Por ejemplo, ellos van a proponer que haya un control de los precios, que el precio del pan no pueda subir hasta más allá de un límite fijado por la ley. Ellos van a proponer que las tierras de la nobleza y del clero, sobre todo de la nobleza y del clero contrarrevolucionarios, se repartan entre los campesinos. Ellos van a defender la conservación de los bienes comunales. Sus ideas políticas nos recuerdan mucho a esa economía moral del campesinado a la que hemos hecho alusión en el primer tema.
Por lo tanto, digamos tres cuestiones de los jacobinos. Una defensa de la democracia, una defensa del llamado derecho a la asistencia y una defensa de una economía regulada por la ley, por el Estado, pues precisamente para intentar que unas mínimas condiciones de vida estuvieran garantizadas para toda la población, ¿no? Bien, ahora nos situamos en el año 1793, mediados de 1793. Y nos vamos a encontrar en ese contexto con tres realidades que explicarán el qué, que explicarán la toma de poder por parte de los jacobinos en el verano de ese mismo año. En primer lugar, tenéis que tener presente que los sans-culottes, es decir, los trabajadores de París, los humildes de París, se habían ido politizando a lo largo de esta revolución. Se habían ido politizando a lo largo de esta revolución, pues porque habían accedido a periódicos populares como El Amigo del Pueblo, periódico editado por Marat, porque habían participado en la vida política, habían participado en reuniones, en asambleas, en clubs, y eso les había llevado a tomar una conciencia de que sus intereses no eran exactamente los mismos que los de la burguesía. Por lo tanto, primer elemento que hay que tener en cuenta, unos sans-culottes indignados y politizados. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la revolución estaba en peligro en 1793. El hostigamiento proveniente de potencias extranjeras que querían aplastar a esa revolución era cada vez más intenso. Y además, en Francia se empezaban a producir levantamientos y conspiraciones contrarrevolucionarias. Eso va a conducir a algunos, por ejemplo a los jacobinos, a defender la necesidad de una radicalización de la revolución que aplaste a los contrarrevolucionarios, algo que se concretará en la llamada política del terror. Y finalmente, en esa Francia del año 93, del año 1793, pues empezaban a haber necesidades económicas importantes entre las clases populares, sobre todo se estaba produciendo una relativamente amplia falta de pan, ¿no? Y de aumento de los precios del pan. Vale. Todo ello en que se traducirá pues, en un levantamiento popular, el verano de 1793, en el que los jacobinos llegarán al poder. No hemos hablado mucho de las medidas que tomaron los jacobinos en las clases que hemos tenido hasta ahora, pero sí señalaros por si acaso nos da tiempo a desarrollarlas mañana, que básicamente me centraré en tres cuestiones, ¿no? En primer lugar, la proclamación de una nueva constitución, la constitución del año 93, que será una constitución claramente democrática, porque establecerá el sufragio universal, masculino, sí, es decir, que puedan votar todos, que será una constitución que ampliará la declaración de derechos, incluyendo derechos de carácter social y económico, es decir, derechos como el derecho a un trabajo o a la garantía de un sustento mínimo, ¿vale? Hablaremos también, cuando nos refiramos a los jacobinos, de sus medidas económicas, que serán medidas encaminadas a regular la economía, precisamente para garantizar esas mínimas condiciones de vida a las que hacía referencia antes. Ellos, por ejemplo, van a aprobar una ley que controle los precios del pan. Haremos alusión también a los cambios culturales que se producen en la época de los jacobinos, porque los jacobinos parecía que intentaban, digamos, transformarlo todo. Entonces, por ejemplo, aprueban un nuevo calendario, intentan crear una especie de nuevo culto, el culto a la razón y al ser supremo, que sustituyera al cristianismo y que arraigara entre las masas un culto mucho más acorde con los principios de lo que había sido la Ilustración, un tipo de religión, pero que no, en la que no se creían, digamos, en milagros ni en fenómenos sobrenaturales. Y sobre todo los jacobinos también serán conocidos por la llamada política del terror, que pasado así la historia, pese a que no fue para tanto en cuanto a las dimensiones cuantitativas que tuvo, pues por la aplicación de la pena de muerte, tanto contra los contrarrevolucionarios, gentes de la nobleza, gentes del clero, como contra otras tendencias políticas, ¿no? En particular, se reprimirá bastante a la extrema izquierda de la revolución, a los rabiosos, a los herbertistas. Los rabiosos y los herbertistas estaban protagonizando un movimiento
contrario a la Iglesia, pero a un grado elevado, ¿no? Estaban, digamos, atacando iglesias y tal. Durante la época jacobina se emitirán decretos para reprimirles y para, incluso llegado el caso, ejecutarles en la guillotina, ¿no? Eso es lo que se conocerá como la política del terror. Política del terror que se explica en buena medida porque Francia estaba en guerra contra potencias extranjeras y había que, o entendían los jacobinos que había que intentar salvar la revolución fuera como fuera. Poco más, poco más tengo que deciros de esto, ¿vale? En cuanto a la segunda cuestión, ¿cómo hacer un comentario de texto? Fijaos bien en las diapositivas, ¿vale? Yo simplemente voy a comentar cuestiones en las que podéis tener más dudas. En primer lugar, deciros que, bueno, que un comentario de texto, tal como lo vamos a hacer nosotros, consta de 4 partes, ¿no? Una en la que clasifiquéis el texto, otra en la que digáis bueno, clasifiquéis el texto y digáis su temática, otra en la que habléis del contexto histórico, otra parte que es la parte del análisis y la explicación del texto, y una última parte dedicada a realizar una conclusión. Vale. Cuanto a la parte de la clasificación del texto, aspecto que puede ser un poco más problemático. Bueno, tendréis que decir que si el texto en cuestión es una fuente primaria o secundaria. ¿Qué significa esto? Vale, lo explico de manera muy sencilla. Las fuentes primarias son aquellas que pertenecen a su propia época. Son fuentes originales de su tiempo, de su época. Las fuentes secundarias, por contra, son escritos que nos hablan de un periodo histórico, pero que han sido realizados con posterioridad. Ejemplos concretos. Una ley aprobada durante la época de la Revolución Francesa es una fuente primaria. Un discurso político de Robespierre es una fuente primaria. Una octavilla de unos trabajadores en huelga en el año 73 es una fuente primaria del movimiento obrero a finales del franquismo. Unas estadísticas sobre el comercio entre España y Portugal en los años 80 es una fuente primaria. Ejemplos de fuentes secundarias. Un libro que redacta un tipo en el año 90 sobre los romanos, ¿no? Es decir, un libro realizado con posterioridad al periodo histórico del que nos habla, es una fuente secundaria. Un artículo que, por ejemplo, me ponga a hacer yo sobre la reforma agraria de la República en los años 30, ¿no? Es decir, con mucha posterioridad a los hechos, es una fuente secundaria. Las fuentes secundarias son sobre todo trabajos de historiadores. Trabajos que nos hablan del pasado, pero desde épocas alejadas de ese mismo pasado. Desde épocas posteriores a ese mismo pasado. Vale. Respecto al contexto histórico, ¿qué es lo que tenéis que hacer en este apartado? Bueno, pues tenéis que hablar de la época en la que se enmarca el texto. Y os tenéis que centrar sobre todo en aquellos aspectos de la época en la que se sitúa el texto más directamente vinculados con este. ¿Vale? Por ejemplo, vosotros vais a hacer un comentario sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues tendréis que hacer referencia que es un texto situado en la primera fase de la Revolución y la explicáis un poco, ¿no? Esa fase más controlada por la burguesía. Y ya que, por ejemplo, es un texto pues muy ligado a los principios de la Ilustración, sus páginas, ¿no? Como os daréis cuenta, pues también en el contexto histórico habláis un poco de la Ilustración. En el contexto histórico tenéis que hablar de fenómenos históricos, de procesos históricos que están vinculados, que tienen relación con el texto. ¿Vale? El siguiente apartado es el más importante, ya con este prácticamente acabo. Es el apartado de análisis y explicación. En este apartado lo que tenéis que hacer es extraer las ideas principales del texto y describirlas. Describir qué tipo de información nos aporta este texto. ¿Qué tipo de contenido tiene este texto? ¿Vale? Sus ideas principales. Y no tenéis que limitaros a ello, sino que tenéis que explicarlas. ¿Y cómo las explicáis? Añadiendo información. Añadiendo información que nos permita entender de dónde proceden, qué influencias tienen esas ideas. Ejemplos. Vosotros lo vais a ver en el texto del que vais a hacer el comentario. Si en ese comentario nos está hablando del derecho a la propiedad privada, por ejemplo,
pues vosotros podéis añadir la información de que eso es un principio que tiene que ver con una defensa de los intereses de la burguesía, ¿no? Si en un texto os encontráis con una referencia a la división de poderes, pues vosotros podéis aludir a las teorías de Montesquieu, ¿no? Fue uno de los que elaboró por primera vez la teoría de la división de poderes. Si vosotros estáis viendo que en el texto se hace referencia a la democracia, pues podéis añadir una definición de democracia que permita explicar de qué va ese modelo político y podéis poner algunos ejemplos de cómo funcionan distintos modelos de régimen democrático. En cualquier caso, se trata de que saquéis las ideas principales del texto, que las describáis y que las expliquéis. ¿Y cómo las explicáis? Añadiendo información. ¿De dónde sacáis esa información? De las clases, de vuestros conocimientos previos, de los apuntes que yo os paso, etcétera, etcétera, etcétera. De momento lo dejo, tampoco quiero que los vídeos sean muy largos. Os paso también las diapositivas, ¿vale?